Todos ustedes, les saludamos en el nombre del Señor Jesús. Este que les habla es el hermano José Raúl Ortiz, ministro de la Iglesia de Dios Mission Board y educador cristiano. En esta noche esperamos tener un tiempo de meditación, de reflexión de la palabra del Señor y como todos los domingos estamos esperando a todos los hermanos que se conecten a esta transmisión en esta noche. Es un gozo y es un privilegio poder estar con ustedes en esta noche, esperando que pasemos un momento de reflexión de la palabra importante para nosotros en estos días. Estamos en esta noche siendo privilegiados por que el Señor nos permite compartir estos pensamientos de la palabra del Señor como un esfuerzo de ayudar y de llegar a los hogares de los hermanos en este tiempo de la pandemia que nos afecta en todo el mundo, y queremos compartir la palabra del Señor para que tengamos de parte de nuestro Señor la dirección a su presencia y para propósitos de que en la vida vivamos conforme a la palabra del Señor. Qué bueno que hay hermanos que empiezan a conectarse. Le doy la bienvenida a la hermana Brenda Soto desde Ponce. Un saludo allá a toda la familia. Estamos ya pasando lista y esperamos que más hermanos comiencen a comunicarse con nosotros. En esta noche hemos escogido un tema que, a propósito de los eventos que hemos acabado de presenciar tanto aquí en Puerto Rico como en los Estados Unidos, y el tema que hemos escogido en esta noche es: somos pueblo de Dios, de nadie más. Yo quiero que, hermanos, en esta noche analicemos y reflexionemos sobre esta gran verdad. Somos pueblo de Dios, de nadie más. Y es que tenemos que tener en nuestra mente la convicción de que nosotros le pertenecemos al Señor y que le pertenecemos al Señor como pueblo suyo. Hay dos lecturas bíblicas, entre otras, que vamos a tomar como base para los comentarios y la reflexión en esta noche. Uno se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, verso 6. Libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 7, verso 6. El otro se encuentra en el Nuevo Testamento y se trata de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 10. Esas son dos lecturas que vamos a tener en esta noche como base de esta reflexión en esta noche. El pasaje de Deuteronomio 7, 6, que es el primero que vamos a considerar. Espero que los que tengan sus Biblias cerca puedan compartir en la lectura conmigo para tener más claro de lo que estamos tratando. Le doy la bienvenida a mi nieta Cari Santiago. Les decía que el tema de que vamos a estar reflexionando en esta noche es: somos pueblo de Dios, de nadie más. Y les repito que las lecturas base para esta reflexión se encuentran en el libro número 1, en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 6. Deuteronomio es un libro que está en el Antiguo Testamento. Y luego estaremos considerando Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10. Le doy la bienvenida al hermano Héctor Marrero. Héctor, Dios te bendiga. Así que seguimos pasando lista a los hermanos que siguen conectándose a esta transmisión. Y quiero leer, si ustedes ya, los que tengan su Biblia, pueden acompañarme. Vamos a leer primero
La primera cita que vamos a usar como base para esta reflexión es Deuteronomio 7, capítulo 7, verso 6. Le doy la bienvenida a la hermana Noemí Minguela. Dios te bendiga, Noemí. Dice Deuteronomio 7, verso 6. Fíjense bien en esta lectura. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y quiero repetirlo en esta noche. Deuteronomio 7, verso 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y le doy la bienvenida también a la hermana Marilyn Marrero, pasando lista. Ya estas hermanas están ahí acompañándonos desde sus respectivos hogares. Nos alegramos por los hermanos que ya han comenzado a conectarse. Bueno, hemos sido testigos de unos eventos trascendentales en nuestro pueblo y también en los Estados Unidos, que tienen que ver con las elecciones generales. Y a propósito, el Señor nos ha dado un pensamiento en relación a la realidad de la iglesia que vive en este mundo, pero que no es de este mundo, sino que pertenece al reino de Dios, pertenece al reino de los cielos. Y la definición que nos da el diccionario de lo que es un pueblo dice que es el conjunto de personas que viven en un lugar, son de la misma raza, son del mismo linaje, tienen una historia en común y tienen una identidad y una característica propia. Eso es la definición que nos da el diccionario sobre lo que es un pueblo. Es el conjunto de personas que viven en un lugar, son parte de un linaje, de una raza, tienen una identidad propia y tienen características con las cuales se asocia a las personas que son naturales de ese lugar. Tienen una historia, los pueblos tienen historia. Pero yo quiero que miremos este asunto de el término pueblo. Vamos a mirarlo desde el punto de vista de la Biblia. De acuerdo a la historia bíblica, Israel es el pueblo de Dios. Le doy la bienvenida a Mayra González y a Joan González. Ellas fueron estudiantes en el Instituto Bíblico. Bienvenidas. Saludos allá a todos los hermanos. También tengo y le doy la bienvenida al hermano William Feliciano. Dios te bendiga, William, el esposo de nuestra hermana Sofía Minguela. Saludos a todos. Les decía, hermanos, que la definición que nos da el diccionario sobre lo que es un pueblo es ese conjunto de personas que son viven en un lugar específico, tienen una historia en común y unas características propias. Además, tienen una historia. Y les decía que en el término bíblico, la Biblia habla de que Israel es el pueblo de Dios. Y vamos a ver cómo es que Israel llega a ser el pueblo de Dios. Y yo sé que todos recordamos cuando Israel estuvo en Egipto. La Biblia dice que fueron allí esclavos. La Biblia dice que los israelitas hacían los trabajos más fuertes, eran bien maltratados. Y Dios llamó a Moisés para que fuera el líder que ayudara a sacarlos de Egipto. Mientras tanto, mientras estaban en Egipto siendo obligados a trabajar largas horas y de una manera increíblemente inhumana, dice que Dios llama a Moisés en el capítulo 3 de Éxodo
encontramos esa historia. En ese momento Israel era, diría yo, como un reguerete de gente. Más que un pueblo, era un reguerete de gente sometidos a la barbarie, sometidos al pueblo de Egipto, un pueblo extraño, un pueblo con otras costumbres, un pueblo con otra religión. Pero Israel tenía su identidad, estaba dormida porque ellos se habían apartado de Dios. Y en esos vaivenes históricos de esa parte de Palestina, Israel cayó bajo el dominio de Egipto, porque conocemos la historia, cómo es que los israelitas van a parar a Egipto. Pero Israel tenía una identidad dormida. Y yo digo que dormida porque ellos tenían una historia que desde Abraham se les había prometido a todos los descendientes de Abraham que iban a tener, de ellos iban a salir otras naciones, otros pueblos, y el resto del mundo iba a ser bendecido por la simiente de Abraham. Pero eso con el olvido y con los descuidos, habían olvidado quiénes verdaderamente eran. Y dice que allí, siendo oprimidos, Dios llama a Moisés para que los saque de Egipto. Ellos se habían olvidado de Dios, pero Dios no se había olvidado de ellos. Ellos seguían siendo el pueblo de Dios, pero ya lo habían olvidado. Y las promesas que Dios le había dado a Abraham eran inmensas, unas promesas casi increíbles, que de aquel grupito pequeño de Abraham y su familia iban a salir naciones, pero Dios cumplió con todo eso y los sacó de Egipto. Pero cuando Dios llama a Moisés, una de las cosas que le dice en el capítulo 3 de Éxodo, le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Eso lo estoy leyendo de el capítulo 3 de Éxodo, el verso 10 específicamente. El Señor lo llama y le da una orden específica y una orden inmediata. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Faraón era el gobernante de Egipto, el que tenía sometido al pueblo de Israel. Y le dice específicamente, el llamado es para que saques de Egipto a mi pueblo. Y hay que subrayar esa palabra, subrayar esa palabrita, a mi pueblo. Oiga, los israelitas no sabían o se habían olvidado, pero Dios no se había olvidado, ellos eran el pueblo de Dios. Por tanto, Dios va a hacer algo para sacarlos de allí, porque hay un principio bíblico que dice que Dios no se olvida de sus hijos. Hay una verdad bíblica que Dios amorosamente cuida y protege a sus hijos, y máxime si son llamados su pueblo. Así que ese verso 6 de Deuteronomio 7 dice: porque tú eres pueblo santo. La historia dice que Dios junto con Moisés sacaron a Israel de Egipto. Dios le dio una tierra, Dios le devolvió nuevamente la relación que tenían y se establecieron allí. Y el Deuteronomio es un resumen de las cosas que Dios había dicho, y entre ellas estaba este verso que hemos escogido: porque tú eres un pueblo santo. Oiga, el propósito de Dios era tener un pueblo separado, un pueblo que fuera distinto a los demás pueblos, en el sentido de la adoración, en el sentido de tener un solo Dios, en el sentido de adorar a Jehová de los ejércitos. Dice: tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. De manera que cuando Dios trata a un grupo como su pueblo, Dios tiene un trato especial con ese grupo. Y ese grupo para Dios es especial. Y Dios hizo el milagro y los sacó de Egipto, porque Dios quería que ellos tuvieran su propia historia. Esa historia de relación que desde los tiempos de Abraham tenían. Y Dios quería darle una historia, porque Israel no era un pueblo cualquiera. Israel
era un pueblo que tenía al único Dios verdadero. Los egipcios tenían muchos dioses, adoraban muchos dioses, pero los dioses de los egipcios no eran los dioses de Israel. Ni la historia de Egipto era la historia de Israel, ni el futuro de Egipto era el futuro de Israel. Dios quería tener una relación amorosa. Dios quería tenerlos en un lugar para bendecirlos, para que a través de ellos se diera a conocer al resto del mundo quién era Dios y lo que Él quería de los seres humanos. Por eso Dios les dio una tierra, Dios les dio leyes y Dios se hizo su Dios. Dios los hizo pueblo. Ahora tienen una relación, ya no son un reguerete de gente, ahora Dios los llama su pueblo. Qué hermoso cuando Dios quiere tener una relación y considerarnos su pueblo. Ahora, en el Nuevo Testamento, esa segunda porción bíblica que hemos escogido para hoy, que se encuentra en Primera de Pedro 2:10, queremos leerla en este momento. Si ustedes tienen sus Biblias cerca, queremos que nos acompañen. Primera de Pedro 2:10. Recuerden que estamos bajo el tema somos pueblo de Dios, de nadie más. Eso es bien importante en este tiempo. Y dice allí esa cita de Primera de Pedro capítulo 2 verso 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Fíjense que en otro tiempo nosotros los gentiles, la iglesia de este tiempo, desde Jesucristo para acá, todos los que han conocido su nombre, no éramos pueblo, pero Dios nos ha hecho un pueblo. Porque el concepto pueblo de Dios para nosotros en este tiempo es maravilloso. Encierra una gran verdad y encierra un propósito maravilloso de Dios para nosotros. Porque ahora Dios ha llamado a la iglesia como su pueblo, a nosotros los gentiles, aquellos que hemos creído en su nombre por la fe, y como un acto de su gracia también nos llama y nos considera su pueblo. Yo no sé cuántos se gozan en esta noche allá en sus hogares de que Dios te llame, que eres parte de su pueblo. Eso es una gran bendición, es una esperanza gloriosa, es un acto de la gracia de Dios, que por la fe en el sacrificio de Jesucristo nos hace ciudadanos de un pueblo que tiene ahora una esperanza. Pedro dice, nosotros en otro tiempo no teníamos, no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Ahora le pertenecemos a Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora por Jesucristo hemos alcanzado misericordia. Y dice la palabra del Señor que esa es la verdad bajo la cual vivimos en este momento. Esa es la realidad de los creyentes en Cristo, que por la fe en Jesucristo hemos sido ahora llamados pueblo de Dios. Fíjese que dice en otro tiempo no éramos pueblo. Y hay una gran verdad en esto, porque la iglesia se compone de personas de diferentes países, de diferentes razas, diferentes personalidades, de hombres, de mujeres, de niños, de jóvenes. Esa es el pueblo de Dios en este tiempo. Somos un grupo de gente que ha sido redimida por la sangre de Jesucristo. Ahora, ¿pero qué nos hizo ser pueblo de Dios? ¿Qué nos dio esa identidad propia? Lo que nos hizo ser pueblo de Dios es que fuimos lavados por la misma sangre, por la sangre de Jesucristo. Se nos ha dado la misma esperanza. A la iglesia como pueblo de Dios se le ha asignado un lugar en el futuro para residir
A la iglesia se le ha prometido y se le ha asignado el cielo. Yo no sé cuántos se gozan de saber que la iglesia, el pueblo de Dios, tiene ahora una historia, tiene una identidad propia. Somos los lavados con la sangre de Cristo. Qué hermoso y qué hermosa es la palabra del Señor y qué hermoso son las promesas de Dios. Le doy la bienvenida a mi hermano Héctor Ortiz. Dios bendiga a mi hermano y su familia. Así que por ese privilegio, tenemos un privilegio de ser ahora pueblo de Dios. Y ahora que somos pueblo de Dios tenemos identidad. Porque somos los que hemos sido lavados con su sangre. No somos un reguerete de gente. Tenemos ese territorio asignado en el cielo. Tenemos una relación. Y yo quiero decirte, hermano, que la relación nuestra con el Señor es como de padre a hijos. Así que más que ciudadanos, también el Señor nos llama hijos. Somos hijos. Oiga, y los hijos tenemos la bendición de tener un Padre amoroso que a su debido tiempo nos sacó del mundo, igual que Israel, que lo sacó de Egipto. El Señor nos sacó a nosotros del Egipto del mundo, del pecado, de la maldad. Como el Israel antiguo también fuimos liberados, en este caso liberados del pecado. Sobre todo ahora tenemos esperanza. Yo sé que ustedes allá en sus hogares están también pensando en que ahora tienen esperanza. La esperanza que nos ha dado el Padre porque hemos conocido a su Hijo Jesucristo y le servimos y le obedecemos. Porque miren lo que dice el Señor en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Capítulo 1 del Evangelio de Juan, el verso 12. Dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo quiero detenerme en esa gran verdad del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Porque los hijos tenemos herencia. Los hijos tenemos la apertura de llegar al Padre. Tenemos la bendición de entrar a la presencia del Padre. Tenemos la libertad de pedirle a Dios como nuestro Padre, porque somos ahora su pueblo. Y por encima de eso somos sus hijos, porque Dios nos dio la potestad en Jesucristo de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos se gozan allá en sus hogares de saber que somos pueblo de Dios? No somos de nadie más, como dice el tema de esta noche. Somos pueblo de Dios, de nadie más. Y lo digo porque recientemente hemos estado y hemos observado la actividad de las elecciones generales, tanto aquí en Puerto Rico como en los Estados Unidos, ¿verdad? Eso de que somos pueblo de Dios, tenemos que recordar que el mismo Señor nos advirtió de que estábamos en el mundo. Fíjese, somos pueblo de Dios, pero vivimos en este mundo. Y este mundo tiene gobernantes. Y precisamente en estos días hemos asistido a escoger a esos líderes que por los próximos 4 años nos van a dirigir. Y es bueno que entendamos que ser pueblo de Dios, representantes de Dios en la tierra, pero al vivir en el mundo implica un sometimiento y un respeto a los gobiernos de la tierra. Primera de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor, y esto es bueno que lo tengamos en mente, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados. De manera que si nuestro candidato perdió
o si nuestro candidato ganó, como quiera que sea, somos ciudadanos de otra patria, la patria celestial. Pero mientras vivamos aquí, tenemos que estar sometidos a esa ley humana, pero con nuestra mente y nuestro pensamiento en el Señor, porque le pertenecemos, porque somos ciudadanos de una patria que está más allá, de la cual esperamos que pronto el Señor nos lleve. Y le doy la bienvenida a mi hermano Guillermo Yantín. Guillermo también fue estudiante mío en el Instituto Bíblico. Así que Dios te bendiga, Yantín. Porque eso de ser pueblo de Dios tiene responsabilidades. Primero tenemos responsabilidades locales, terrenales, como estábamos hablando. Así que ya las autoridades fueron escogidas. Ahora debemos seguir con nuestro plan. El plan de proclamar que el reino de Dios se acerca cada día más. Se acerca las verdades y las promesas del Señor, nuestro Rey, nuestro verdadero gobernador, es el Señor de la gloria. Pero esas responsabilidades locales y terrenales no podemos echarlas a un lado. Son parte de nuestra vida, son parte de nuestra obediencia y son parte de nuestro testimonio al mundo de que somos ciudadanos de una patria que está mucho más allá de las estrellas. Como pueblo de Dios tenemos responsabilidades, debemos vivir como ciudadanos de aquel reino celestial que nos espera. Y tenemos que estar a la altura moral y espiritual de nuestro Rey Jesús. Y yo quisiera repetir, como dice el Salmo número 100, el verso 3, y posiblemente ya muchos de ustedes lo estén repitiendo. Salmo 100, verso 3 dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Yo sé que todos los que me están viendo repiten conmigo esa gran verdad y esa declaración de fe. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos parte de un pueblo, del pueblo de Dios, pero de nadie más. Qué bueno, Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por la atención. Yo quiero hacer una oración por cada uno de los hermanos que han estado escuchando y viendo esta transmisión. Les pido, hermanos, que compartan este mensaje. Luego que terminemos, compártanlo con otros hermanos y amigos que ustedes conozcan. Padre, en esta noche te doy gracias por este pequeño pensamiento que nos hace reflexionar sobre nuestra verdadera identidad como pueblo tuyo, como pueblo santo. Hay hermanos que me han llamado, que se han comunicado, Señor, a esta transmisión. Y para cada uno de ellos yo te pido una bendición especial. Yo te pido, Señor, que tú obres en las peticiones, en los anhelos de cada uno. Porque sabemos que cada hermano tiene su situación personal. Aquellas cosas por las cuales oran y te piden que tú obres, yo también les ayudo en este momento a orar y a clamar a ti, Señor. Bendícelos. Y te doy gracias por esta oportunidad que me has dado de compartir esta palabra con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, hermanos. Gracias al Señor por haber compartido con ustedes estos minutos de esta reflexión. Y espero que haya sido de la bendición para cada uno de ustedes. Y esperamos, con el favor de Dios, volvernos a ver el próximo domingo en una escuela bíblica virtual más que desde que comenzó esta pandemia estamos llevando a cabo para beneficio de los hermanos y de los amigos que les interesa ser alimentados con la palabra del Señor. Dios les bendiga y muchas gracias.